Hola. A ver, ¿se me oye? Sí, sí, espera que va a hacer presentación Patricia y ahora vamos contigo, José Ángel. Vale. El audio, perdóname. Todo tuyo, Patri. Vale, bueno, pues nada, después de la pausa para comer, pues continuamos con las ponencias que nos quedan esta tarde de la BIM Conference, ¿vale? Bueno, en resumen, a modo de resumen, tenemos dos conferencias ahora desde las 3 a las 4:30. Tendremos luego un descanso y luego seguiríamos con otras dos, ¿vale? Empezaríamos ahora con la conferencia de José Ángel Delgado Torres, ¿vale? Que nos va a hablar de BIM en el impacto energético del diseño arquitectónico. Luego continuaríamos con la ponencia de Rodrigo García Roldán, que nos va a estar hablando del escaneado láser 3D en el contexto de proyectos BIM. Tendríamos un descanso y continuaríamos luego con Iván Gómez Rodríguez. Bueno, Iván nos va a hablar de realidad virtual y realidad aumentada integrado con nuestros proyectos BIM y finalizaríamos la sesión con la ponencia de David Barco Moreno, que nos va a estar hablando del desarrollo de objetos BIM complejo, ¿vale? Al finalizar la ponencia de David, cerraremos un poco el evento, comentaremos un poquito qué tal ha ido y ya está. Y sería todo, ¿vale? Acordaros, si tenéis cualquier duda o cualquier consulta, podéis escribir al chat, aunque no estemos contestando hoy porque sois muchos, sí que lo vamos a tener en cuenta y os estaremos comentando a lo largo de esta semana o según vayamos teniendo, ¿vale? Gracias a todos y nada, yo sea leve la yo voy a presentar espera, Patricia, te pongo silencio. Voy a presentar a José Ángel Delgado Torres. Él es arquitecto y responsable de las áreas de arquitectura orgánica, paramétrica y de arquitectura sostenible en Boutique de New School y nos va a hablar del BIM en el impacto energético del diseño arquitectónico. Así que, con tu permiso, José Ángel, te paso el control. Gracias. Y todo tuyo. Perfecto. Vale, entiendo que todo el mundo está viendo ahora ya mi pantalla o... Vemos el escritorio que pone... ¿Sí? Aquí, ¿no? Estamos viendo... A ver si puedo abrirlo. Vale. Bueno, abro si no el PowerPoint. Vale, Aquí, perfecto. ¿no? Vale, entonces... Te aviso. Vale, aquí todo el mundo ve ya la presentación, ¿no? Perfecto, sí, estamos viendo como dos. Una que es la presentación y otra el post, en la siguiente slide. Pues porque entonces lo tengo que poner así a lo mejor. No. Bueno, no pasa nada, si no la podemos ver así, no pasa nada. Sí, no pasa nada, eso que lo sepas, ¿sabes? Que se está viendo así. ¿Así ¿Vale? estáis viendo ya la presentación, entiendo? Sí, sí. No, ahora no. Ahora no, vale, es que es el lío este de la doble pantalla. La doble pantalla, sí. Vale, que te ahora sí vuelves lo loco. estamos viendo, ¿no? Perfecto. Vale, pues todo tuyo. Muy bien, pues muchas gracias, Natalia. Gracias por invitarnos. Estamos encantados de estar aquí hoy con vosotros y más con gente del renombre de todos los ponentes que habéis traído. Y nada, en mi nombre y en nombre de la escuela, pues muchas gracias por invitarnos y esperamos que podamos coincidir muchos años más. Bueno, pues ya me han presentado. Soy José Ángel Delgado, soy arquitecto por la Universidad de Alcalá. Os hablo desde la Escuela de Boutique aquí en Madrid. Estoy especializado en arquitectura sostenible por la Universidad de Oxford en Reino Unido. Y aquí en la escuela, como ya han dicho, soy el profe de la arquitectura orgánica y paramétrica y de arquitectura sostenible, ¿no? Entonces, hoy os quiero contar un poco cómo vemos desde la escuela las posibilidades del BIM en lo que es el impacto que tiene el diseño arquitectónico en el consumo energético de los edificios, ¿no? Y os voy a contar un poco por qué creemos que esto es importante y cómo creemos que se va a desarrollar y cuáles son los potenciales que vemos a día de hoy, ¿no? Suelo abrir este tipo de charlas, incluidas las clases que solemos dar aquí en la escuela, con una comparación que ya en mis años de estudiante me llamó poderosamente la atención, ¿no? Que es esta de aquí. Son dos frases distintas con las cuales abren dos informes distintos el IPCC, ¿no? El IPCC es el panel intergubernamental de cambio climático. Es, digamos, para quien no lo sepa, la organización que en Naciones Unidas se encarga de estudiar todo el tema del cambio climático, cómo se está desarrollando y advertirnos normalmente de que vamos por mal camino, ¿no? Y me gusta abrir con estas dos frases porque representan muy bien el problema en el que nos encontramos actualmente, ¿no?
La primera frase, la de arriba, la frase de aquí, corresponde con el informe de 1990, ¿vale? Y la segunda es de 2014, las separan unos 25 años, ¿no? Y vienen a decirnos, la primera, que las emisiones que resultan de las actividades humanas están incrementando sustancialmente las concentraciones de gases de efecto invernadero, aumentando la temperatura de la Tierra. 25 años después, el mismo panel, los mismos expertos, abren su informe diciendo que las emisiones de gas de efecto invernadero se han incrementado, son más altas que nunca y probablemente son la causa dominante del calentamiento global que hemos observado en los últimos 50 años, ¿no? Es decir, que en 25 años, la frase con la cual abren su informe las autoridades en lo que es el cambio climático prácticamente no se ha modificado y eso es realmente preocupante, ¿no? Y por eso hoy venimos un poco a explicar, para quien a lo mejor no esté muy puesto en el tema, qué entendemos por cambio climático a nivel de arquitectura, ¿no? Y cómo lo vamos a enfocar en los próximos años en lo que es el desarrollo de BIM, ¿no? Solemos interesarnos mucho o solemos poner mucho el foco en las emisiones de gas de efecto invernadero cuando hablamos de cambio climático, ¿no? A modo de resumen, para que no esté demasiado informado al respecto, que sepáis que los gases de efecto invernadero son unos gases que se encuentran en la atmósfera, como por ejemplo el CO2, y que tienen la particularidad de que permiten el paso de radiación de alta frecuencia, es decir, la radiación que viene directamente del Sol, pero una vez la Tierra se calienta gracias a esa radiación y emite calor en forma de radiación de baja frecuencia, esas frecuencias no atraviesan los gases de efecto invernadero. Con lo cual, pues bueno, todos lo hemos estudiado en el colegio, ¿no? El calor entra, pero no sale. Y esto produce un aumento de la temperatura global. Esto es malo, es decir, los gases de efecto invernadero son malos per se. No son malos per se, es decir, la vida en la Tierra es posible gracias a que el ecosistema se mantiene estable y se mantienen unas temperaturas determinadas gracias a la proporción que tenemos de gases de efecto invernadero. Pero es un ecosistema que es, digamos, muy delicado, ¿no? Para que os hagáis una idea, un aumento en 2 grados en las temperaturas globales viene a significar un aumento en las tormentas, inundaciones, sequías prolongadas, acidificación oceánica, con lo que conlleva a nivel de pérdidas de especies, la desaparición del hielo ártico, lo cual supone una pérdida de reflexión solar y, por lo tanto, una aceleración de todo este proceso. Es decir, es un ecosistema que con un cambio muy pequeño, como nos pueden parecer a lo mejor 2 temperaturas, cuando estamos acostumbrados a que al cabo del día las temperaturas oscilen 10, 12, 15 grados, puede parecer poco, pero en realidad supone una catástrofe a nivel global y de hecho ya lo estamos viendo, ¿no? Venimos de un verano, el verano del año pasado, en el que se vivieron aquí en Europa al menos las temperaturas más altas que se recuerdan en la mayoría de los países de Centro y del Norte de Europa, ¿no? Si lo recordáis, durante el verano pasado hubo varias manifestaciones, muchos movimientos sociales, reivindicando un poco la necesidad de hacer algo, reivindicándose en contra de la inacción de los gobiernos, ¿no? Y todo esto viene en un verano como el de 2019, en el que se popularizó una tendencia en las redes sociales que se llamaba Show Your Stripes, muestra tus bandas, ¿no? Que era una página web de la cual hemos extraído estas barras y que lo que hace es reflejar por país, Francia, Holanda, Reino Unido, Luxemburgo, Bélgica, la temperatura de los últimos 100 años, y representan con el color más claro la más fría y con el color más intenso, más oscuro, la más cálida. Y bueno, yo creo que los resultados saltan a la vista, ¿no? No hace falta ser muy inteligente para darse cuenta que algo está pasando, que en los últimos 25 años se concentran todas las altas temperaturas del último siglo y que en los últimos 10 años tenemos, en el caso de todos los países, siempre las temperaturas más altas de todas ellas. Evidentemente algo está pasando, algo que nos tiene que preocupar, algo que nos concierne a todos, pero claro, nosotros como diseñadores, como arquitectos, ingenieros, modeladores BIM, en un momento determinado podemos decir, bueno, ¿y a mí qué? Quiero decir, yo como profesional, ¿cómo puedo contribuir o cómo voy a ayudar a reducir esas emisiones de gas de efecto invernadero, ¿no? Bien, para que os hagáis una idea, en los países más avanzados de Europa, en Reino Unido, por ejemplo, las emisiones de CO2 derivan directamente de los edificios en un 35-45%. Es decir, aproximadamente un 40% de las emisiones de gas de efecto invernadero, concretamente de CO2, provienen directamente
de los edificios. Es decir, que los constructores, los diseñadores de edificios, tenemos una responsabilidad muy alta en esa proporción de gases de efecto invernadero que estamos lanzando a la atmósfera. Si vemos por fase de proyecto dónde se consume o dónde se emite en su mayor proporción el CO2, nos vamos a dar cuenta de que el 82% del CO2 que emiten los edificios lo emiten durante la fase de uso. Es decir, nosotros invertimos un 20% de la energía en construir el edificio y un 80% de la energía lo consume el edificio durante su vida útil. Es decir, que un 80% de ese 40%, aproximadamente un 35% en global, deriva directamente del uso de los edificios. Si nosotros conseguimos reducir el consumo de los edificios durante su vida útil, estaremos reduciendo las emisiones de CO2 globales en un 40%, 35-40% en los países más avanzados. Varía en función del país, evidentemente. Y esto es muy importante. En cualquier caso, ¿por qué nos centramos tanto en el CO2? ¿No? Vamos un pasito más atrás. La respuesta es la proporción en la cual se encuentra el CO2 en la atmósfera, ¿vale? Daos cuenta, estos son los gases de efecto invernadero más frecuentes, los que se encuentran más abundantes en la atmósfera. El dióxido de carbono, en 2012, estaba en torno a 400 partículas por millón en la atmósfera. Se lleva una barbaridad con respecto al segundo, que es el metano, que está en una proporción de 1.800 partículas por billón. Es decir, está mucho más presente en la atmósfera que cualquier otro gas de efecto invernadero. Y además, su fuerza irradiativa, es decir, la fuerza con la cual devuelve el calor a la Tierra, es prácticamente 4 veces la del segundo más potente, que vuelve a ser el metano. Es decir, sabiendo esto, es muy fácil establecer el foco, ¿no? Es decir, tenemos un problema evidente con el aumento de las temperaturas y vamos a intentar resolverlo. Y para eso ponemos el foco en el CO2, en el uso de los edificios y en el diseño de los edificios, que es lo que nosotros podemos controlar como diseñadores, como modeladores BIM, como arquitectos, como ingenieros. Nosotros no vamos a poder controlar el uso que la gente le dé al edificio, porque al final cada uno va a hacer en su casa, en su oficina, lo que le dé la gana, hablando malamente. Pero sí podemos condicionar el diseño del edificio para que el margen de acción en el uso sea mínimo o para que, pudiendo utilizarlo de cualquier manera, el consumo energético y, por tanto, las emisiones de CO2 sean las más bajas. Y ahí es donde tenemos que poner el foco. Bien, efectos de diseño. Todos habremos visto probablemente en algún momento de nuestra vida este tipo de ejercicio, ¿no? ¿Qué es cómo calculamos o cómo prevemos el tipo la cantidad, perdón, de energía que vamos a tener que meter en un edificio para que funcione bien en el sentido del confort, ¿no? Para que tengamos una temperatura estable, para que tengamos un confort hidrotérmico aceptable. Un edificio, al fin y al cabo, es un sistema cerrado en el cual nosotros metemos una serie de inputs de energía que luego se pierden a través de cerramiento, por ventilación, por infiltración, etcétera, ¿no? Y al final de lo que se trata es de alcanzar este tipo de balance. Es decir, nosotros lo que hacemos es, sumando el calor que se pierde al calentar el agua, las ganancias solares a través de la ventana, las ganancias internas de equipos, de personas que están dentro de los edificios, nosotros esto lo tenemos que comparar con toda la energía que perdemos, bien sea por ventilación, por infiltración, por transmisión del cerramiento, ¿no? Por transmitancia térmica a través del cerramiento. Y tenemos que equilibrar la balanza a base de meterle, en este caso, calefacción en los periodos fríos, en los periodos cálidos sería refrigeración, ¿no? Es decir, tenemos una serie de inputs, esta ganancia solar, transmisión por el cerramiento, las ganancias internas de los equipos de iluminación y bueno, los equipamientos interiores de los edificios. Y al mismo tiempo tenemos una serie de pérdidas por ventilación, por transmisión de cerramiento, etc. La mayoría de estas ganancias y de pérdidas nosotros las podemos controlar. Nosotros podemos controlar la ganancia solar haciendo un buen estudio solar. Podemos estudiar la transmisión y la pérdida por el cerramiento haciendo un buen estudio de las transmitancias, de los paños opacos y de los huecos. Podemos controlar la ventilación haciendo simulaciones de ventilación. Y todo esto, entender que esto está en nuestra mano, es fundamental a la hora de analizar cómo va a impactar o cómo creemos nosotros que puede impactar el BIM en el efecto que tiene el diseño arquitectónico sobre el consumo energético. Al fin y al cabo, de lo que se trata es de coger todo este balance energético que veíamos antes
y reducir al máximo este paquete, aumentando las ganancias solares para poder reducir la calefacción. Y de esta manera reducir el input, esa energía, ese CO2 que nosotros tenemos que emitir para poder calefactar, para poder acondicionar nuestros edificios. Bien, todo esto a los arquitectos no les viene de nuevas, es decir, cualquier persona que se dedique a diseñar un edificio, en algún momento, al iniciar el proceso, se plantea, ¿cómo voy a plantear este edificio? ¿No? ¿Lo voy a orientar a sur? ¿Lo voy a orientar a norte? ¿Voy a abrir más huecos aquí o allí? ¿Me funciona mejor un patio? ¿Me funciona mejor un edificio alargado? Todos este tipo de conceptos, de mayor o menor medida, en función de cómo los profesionales nos hayamos interesado por el tema, ya los hemos introducido de forma al menos inconsciente en nuestros diseños. Sabemos que los edificios fríos tienen que ser compactos, con ventanas a sur y pocas ventanas a norte. Sabemos que los edificios en zonas húmedas y cálidas tienen que ser muy abiertos, muy permeables para que ventilen bien. Pero todo esto le falta una simulación energética. Es decir, en el siglo XXI, donde todo lo hacemos a través de simulaciones, calculando todo tipo de complejidades, el tema de la energía acaba por ser una cosa casi intuitiva y que no entra de lleno como una simulación energética, que es lo que nos va a ofrecer el BIM, a formar parte del proceso de diseño arquitectónico. Para que nos hagamos una idea, ¿no? Este esquema que tenemos aquí sería lo que, a nuestro juicio, es la vida útil de cualquier proyecto. Digo de cualquier proyecto porque no de cualquier edificio, es decir, esto va desde que el edificio es concebido, desde un anteproyecto, hasta que el edificio entra en uso. La vida útil del edificio, evidentemente, seguiría mucho más porque luego se volvería a renovar, tendría otro proceso de ejecución, tendría otra obra, se volvería un ciclo de vida del edificio, ¿no? Esto sería simplemente lo que normalmente un arquitecto aspira a intervenir en un edificio, ¿no? Y aquí lo que se intenta expresar un poco es la influencia que tiene el arquitecto sobre el diseño y el diseño sobre el consumo y el consumo que tiene el edificio en cada una de las fases, ¿vale? Y esto en realidad es bastante sencillo, aunque parezca relativamente complejo. Al principio del proceso, en las fases de concepto, de anteproyecto, de proyecto básico, el arquitecto, el diseñador, todavía tiene mucho control sobre el diseño. Y además, ese diseño todavía influye sustancialmente o tiene capacidad para influir sustancialmente sobre el consumo que tendrá en el futuro el edificio. Es decir, en las fases de anteproyecto, yo todavía estoy a tiempo de cambiar una ventana, de hacerla más grande, más pequeña, cambiar la orientación, cerrarla, 1000 cosas que al final del proceso ya no puedo hacer. Es decir, al final del proceso el arquitecto tiene muy poca influencia sobre el diseño porque el edificio ya está prácticamente terminado y cualquier cambio que se haga en el diseño en obra o con la obra prácticamente terminada ya no va a influir sustancialmente sobre el consumo energético. Es decir, ya hacer la ventana un poco más grande, replantearla un poco más allá, un poco más acá, ya no tiene la capacidad de influencia sobre el consumo energético que sí tenemos al inicio del proceso. Y esto es, además, más paradójico aún porque al principio del proceso el consumo del edificio es prácticamente nulo y al final del todo es enorme. Digo que al principio es prácticamente nulo porque tenemos que considerar que toda la energía y las emisiones de gas de efecto invernadero que producimos de forma indirecta al intentar construir o al intentar proyectar un edificio, también forma parte de esa especie de energía contenida, ¿no? La embodied energy, que llaman los ingleses, dentro del edificio. Es decir, forma parte de la energía que ha sido necesaria para poder poner en marcha el edificio. No necesariamente es solo la energía del edificio funcionando, sino también el CO2 que hemos emitido con el coche al desplazarnos a la obra para supervisarla. Todo eso en este gráfico está también contenido, ¿no? Entonces, tenemos un primer momento en el cual el edificio todavía no está consumiendo, todavía tenemos mucho poder de decisión y nuestras decisiones todavía pueden cambiar sustancialmente el consumo durante el uso del edificio. Y un último momento en el cual ya no tenemos capacidad de decisión, nuestras decisiones ya no influencian de forma tan aplastante el consumo energético y, sin embargo, el consumo es brutal. Bien, viendo este gráfico, parece bastante evidente que cualquier simulación energética, cualquier análisis de cómo se va a hacer a orientar el edificio, tiene que suceder aquí, tiene que suceder al principio, porque yo necesito tomar decisiones informadas
de cómo voy a orientar mi edificio, de qué tipo de ventana, de qué tipo de cerramiento voy a plantear. Y sin embargo, esas simulaciones energéticas, en nuestra experiencia, nosotros en el estudio intentamos hacerlas cuanto antes mejor, pero vemos constantemente en muchos estudios que se producen aquí. Se producen en un momento en el cual todo está lanzado ya. Y se producen aquí porque hasta este momento nadie te pide el certificado energético. Nadie te pide que justifiques que tu edificio está cumpliendo lo que tiene que cumplir. Y eso es extremadamente preocupante porque cuando hacemos la simulación energética, muchas veces ya no llegamos a tiempo de introducir cambios. Y entonces esa simulación energética nos sirve para cambiar vidrios, para cambiar espesores de aislamiento, pero no para tomar decisiones de consumo pasivo, que son las que pueden marcar la diferencia real en la reducción energética. Bien, y esta es la pregunta clave, ¿no? Si todo esto es así, si estamos tan mal, si el cambio climático es un peligro tan inminente, si nos lo vienen diciendo 40 años y además sabemos y tenemos las herramientas para hacer esas simulaciones energéticas y para poder mejorar nuestros diseños, ¿por qué no lo estamos haciendo? O sea, nosotros sabemos que el diseño influencia directamente el consumo energético. El consumo energético, las emisiones de gas de efecto invernadero, y que los gases de efecto invernadero conllevan un aumento en temperatura. Y llevan 40 años advirtiéndonos de esto. Y sin embargo, parece que no es una prioridad, ¿no? Esta pregunta, el por qué, en mi opinión, en nuestra experiencia, es la pregunta clave que justifica cómo el BIM tiene posibilidades, tiene potencial para revolucionar cómo introducimos las simulaciones energéticas en nuestros proyectos. Y la respuesta a esta pregunta, para variar, es una cuestión económica. Es decir, nosotros para hacer una simulación energética necesitamos tiempo, porque no nos vale directamente con el modelo que hemos estado modelando en AutoCAD o en el software que hayamos estado utilizando. Tenemos que invertir un tiempo en pasarlo a otro lenguaje, en trasladarlo y modelarlo en un software alternativo. Tenemos que invertir esfuerzo, porque aparte de ese tiempo, también necesitas un equipo que sea capaz de ponerse a hacer eso. Tienes que invertir además una cierta especialización. Necesitas a alguien que sepa utilizar un software alternativo que no se utiliza constantemente, que se utiliza de forma puntual en cada proyecto. Y además necesitas un software que al final requiere unas licencias, unos conocimientos, etc. Se trata al final de recursos. Es decir, las simulaciones energéticas se hacen cuando son imprescindibles, cuando ya no queda más motivo para hacerlas, porque es una cuestión de recursos, porque nadie está dispuesto a poner recursos de forma gratuita, como es lógico. Y por esto, en nuestra opinión, BIM, Building Information Modeling, viene precisamente a cambiar esto sustancialmente. Porque si antes necesitábamos tiempo, ahora, con los motivos que os vamos a dar y con la explicación que vamos a intentar llevar a buen puerto, no vamos a necesitar tiempo adicional. No vamos a necesitar esfuerzo adicional, especialización ni software adicional. Remarco lo de adicional porque esto también es muy importante que se entienda, no solo entre nosotros, que seguro que todos estamos de acuerdo, sino también con las propiedades y con la gente que a lo mejor no está involucrada en el BIM. No vamos a necesitar un tiempo adicional para llevar el modelo a otro software, pero sí vamos a requerir tiempo, porque al final modelar en BIM requiere un esfuerzo adicional, requiere más conocimiento, requiere más información. Requiere que la persona que está delante de la pantalla sea capaz de meter toda esa información que antes tenía en la cabeza y trasladaba parcialmente al papel en un modelo que está pensado para que precisamente contenga toda esa información. Es decir, cuando nosotros antes teníamos una fachada en CAD, lo que estábamos viendo era esto. Ahora nos vamos a un modelo en BIM y vemos exactamente lo mismo. Pero eso es lo que vemos visualmente. Todos estamos al corriente de que en CAD lo que teníamos aquí era un espacio de dibujo con una serie de líneas discontinuas, líneas continuas, líneas con un tipo de aislamiento, pero al fin y al cabo líneas en un espacio infinito. En el caso del BIM ya no tenemos eso. Estamos viendo lo mismo, pero lo que tenemos es un muro, y el programa sabe que es un muro de fachada, un cerramiento, que tiene una cara exterior, que tiene una cara interior, que en el exterior tiene una meteorología determinada, que tiene una orientación determinada, que al interior tenemos que tener una temperatura y unos sistemas de acondicionamiento determinados, y que es un cerramiento que está compuesto por un panel de fachada, con aislante, con un trasdosado aislado, con unas propiedades determinadas, que nosotros le vamos a poner. Es decir, BIM, las herramientas BIM, Revit en este caso, que es con la que nosotros trabajamos fundamentalmente,
ya tiene toda esa información que nosotros antes, de forma manual, teníamos que pasar de CAD al software que fuera, a Design Builder, por ejemplo, que es el que utilizábamos nosotros o que utilizamos para las simulaciones energéticas, ¿no? Ya tenemos contenido en el modelo BIM toda la información que necesitamos para poder desarrollar esa simulación energética. Y esto lo ha sabido ver muy bien Autodesk, en nuestra opinión, con la herramienta de Autodesk Insight. Insight, que es la herramienta que os vamos a presentar un poco como referencia para que a nivel conceptual entendamos bien cómo creemos que BIM puede tener un impacto positivo en el diseño arquitectónico a nivel energético. Es la herramienta que tenemos en Revit para hacer este tipo de simulaciones, ¿vale? Esto que tenemos ahora mismo en pantalla es el ejercicio de clase que hemos desarrollado este año, que es una vivienda unifamiliar, y lo hemos estado presentando en el máster de BIM, ¿no? En el máster de BIM Manager. Y aquí lo que tenemos concretamente es el... Es decir, si yo abriera ahora mismo Revit y abriera el modelo, que no lo voy a hacer, tranquilos, no voy a abrir ahora Revit, veríamos una vivienda absolutamente normal, un modelo de BIM absolutamente normal, sin ninguna particularidad específica que lo haga especialmente indicado para una simulación energética. Pero sin ningún tipo de esfuerzo adicional, nosotros tenemos la herramienta Autodesk Insight que nos permite generar inmediatamente un modelo energético, que es esto que estamos viendo en pantalla. Un modelo energético es la traducción del modelo BIM o del modelo CAD o del modelo en papel que tuviéramos en cualquier momento a un lenguaje que pueda entender la herramienta de simulación energética de turno. Un motor tipo E+ o algo similar que nos pueda decir cómo se está comportando a nivel energético nuestro edificio. Es decir, que Autodesk Insight ya recoge automáticamente cada una de las fachadas, las convierte en superficies con las cuales se pueda calcular y además dota esas superficies de las propiedades térmicas, de las propiedades hidrotérmicas que necesitan para poder calcular en el programa, en este caso en la nube, cómo se va a comportar el edificio. Integra tanto el edificio, como veis, por ejemplo, aquí, elementos que no forman parte del cerramiento, pero que se integran en cuanto a que pueden ser definitorios de las sombras que se pueda arrojar sobre el edificio o que puedan afectarle indirectamente. Bien, en el caso de Revit Insight, es especialmente interesante cómo Autodesk lo ha integrado en la nube. Es decir, nosotros lo que hacemos es que trasladamos el modelo energético directamente a la nube y allí recibimos un informe con este encabezamiento donde nos dice cuánto vamos a consumir en dólares o cuánto vamos a consumir en kilovatios hora por metro cuadrado, que en nuestra opinión, evidentemente, desde aquí, desde Europa, es la manera más interesante de evaluarlo. El hecho de que esté en la nube, en nuestra opinión, tiene varios grandes potenciales. El primero, que es muy fácil llevarlo a cualquier parte. Es decir, nosotros podemos tener nuestro modelo y luego presentar el informe a la propiedad desde el iPad, desde el ordenador o incluso mandarles un enlace sin necesidad de tener ningún tipo de software, simplemente entrando a través de la web. Y por otro lado, nos permite o le va a permitir, en nuestra opinión, a Autodesk avanzar un poco en paralelo con esta herramienta y con Revit, ¿no? Lo que estamos viendo es que no están integrados al 100% de tal manera que cualquier actualización de uno o de otro conlleve necesariamente una actualización del otro, sino que nos va a permitir el hecho de nosotros seguir modelando con las actualizaciones más punteras en Revit y luego trasladar ese modelo energético a otra cosa, a la nube, donde se va a analizar por separado. Y esto sin duda nos indica que Autodesk ha sabido ver un nicho de mercado no en un sentido económico, sino en un sentido de utilización real de la herramienta, ¿no? El informe que nos va a presentar, la nube va a ser una página llena de este tipo de pestañas, ¿no? Y lo que nos va a venir a decir es, para cada uno de los aspectos que ellos han especificado en el diseño, por ejemplo, paredes, cerramientos a sur, elementos de sombra de las ventanas
o tipo de vidrio de las ventanas, en este caso todo el sur, nos va a dar este tipo de pestañas donde haciendo clic en la propia pestaña nos va a dar un informe detallado de cómo podemos mejorar o cómo empeoraría nuestro consumo energético en función de dónde nos coloquemos. Es decir, él nos está diciendo, tu modelo BIM está aquí, estás consumiendo esto, pero podrías consumir mucho menos si, evidentemente, tuvieras una mejora energética en las fachadas, si tuvieras una mejora energética a sur en la sombra, o si tuvieras una mejora o si tuvieras un empeoramiento, perdón, en el vidrio, iría a peor, ¿no? Porque estamos ya en un triple vidrio en el caso de este diseño, iríamos a peor. Es decir, de un simple vistazo, vamos a ser capaces de identificar mejoras en los vidrios, en las fachadas, en el tipo de cerramiento, en las cubiertas, por infiltración, bueno, todo tipo de mejoras a nivel energético, de una manera muy sencilla. Es decir, de forma automática nos hemos cargado los 4 porqués de por qué la simulación energética no se integra en el proceso de proyección arquitectónica. Ya no vamos a necesitar un tiempo adicional, porque nosotros, para tener un modelo BIM en condiciones, vamos a tener que definir cómo son esos cerramientos, cómo son esas ventanas, cómo están compuestos, para poder medirlo y para poder trabajar con ello. No nos va a requerir un esfuerzo adicional, al menos que no sea asumible. Es decir, vamos a tener que hacer ese esfuerzo adicional que en CAD no teníamos que hacer de integrarlo en el modelo, pero por otro lado eso va a tener una repercusión a efectos de mediciones, a efectos de control del proyecto, etc. No nos va a requerir una especialización adicional más allá del propio BIM. Vamos a tener que estar especializados en BIM, pero no vamos a necesitar estar especializados en Design Builder. Y no va a requerir un software adicional. No vamos a tener que obtener una licencia adicional porque va a estar todo integrado, o al menos a día de hoy está todo integrado, en este caso en el propio Revit. Es decir, en este sentido, BIM está atacando directamente al talón de Aquiles de la integración de la simulación energética en el proceso de proyección, en el proceso de diseño. Porque estamos cogiendo esos 4 componentes que hacen que el diseño arquitectónico se haga aquí y, sin embargo, el análisis energético se haga aquí y nos los estamos cargando. Y os pongo un ejemplo. El factor forma. El factor forma es una cosa que es fundamental a la hora de establecer cómo vamos a hacer un edificio, sobre todo en climas fríos, ¿no? En función de un factor forma más alto o más bajo, el edificio va a estar más compensado o menos compensado en lo que se refiere a la relación entre su área, entre su superficie útil y la superficie de su fachada. Cuando tengamos que hacer un edificio compacto, en climas muy fríos, en climas como el norte de Alemania, en climas de Europa del noreste, en Rusia, etcétera, la parte norte de América, vamos a necesitar edificios que sean compactos. Y ese factor forma, en el caso de Revit Insight, lo vamos a poder analizar desde el primer momento. Es decir, nosotros no necesitamos un modelo perfectamente cerrado, no necesitamos una vivienda perfectamente diseñada para poder hacer un análisis. Podemos coger perfectamente una caja, un cubo de 3x3 y 3 metros de altura, una masa, meterle 2 forjados y pedirle a Autodesk Insight que nos haga ese análisis energético. Y lo que nos va a lanzar es precisamente esto mismo. Nos va a lanzar una serie de sugerencias. Nos va a decir, esta caja, en este clima, en este sitio, te conviene orientarla de esta manera, te conviene abrir un 30% de ventanas a norte, te conviene colocarle este tipo de sistema constructivo en la cubierta. Es decir, nos va a orientar desde el primer momento. Y por lo tanto, lo que estamos haciendo es llevarnos la simulación integrada a la fase de diseño. Estamos atacando directamente en la parte en la cual necesitamos hacer una simulación, pero nunca la hacemos porque no tenemos recursos, porque no tenemos tiempo, porque no merece la pena. Y ese, en nuestra opinión, es el gran impacto que va a tener BIM en los próximos años en el diseño arquitectónico en lo que se refiere al consumo energético de los edificios. El hecho de poder coger una simulación e integrarla como parte del proceso de proyección arquitectónica sin que tenga un sobreesfuerzo adicional que sea inasumible. Bien, pues muchas gracias por vuestra atención
Y bueno, no sé si tenemos opción de que se planteen alguna pregunta o tener algún tipo de feedback. Muchísimas gracias, José Ángel. De Vamos. momento no estamos sacando ningún tipo de pregunta. Hay algunas en el chat, pero no las Vale, estamos poniendo. Luego, si eso os pasaremos a vosotros y perfecto. ya. Muy Bueno, pues bien. muchísimas gracias a ti y gracias a Boutique por colaborar con nosotros y bueno, participar en esta primera BIM Conference. ¿Vale? Estupendo, pues muchísimas gracias Natalia, muchísimas gracias a NKE y esperamos participar con vosotros muchos años más. Una cosilla, comentaros a todos que mañana tenemos nosotros un webcast gratuito sobre Autodesk Insight. Os voy a poner por el chat para quien se quiera apuntar, porque como lo has nombrado y bueno, pues por si alguien Muy está bien. interesado, que participe. ¿Vale? Muchísimas Estupendo. gracias. Gracias Natalia, hasta pronto. Ahora vamos hasta la siguiente ponencia que comienza, a ver, a las 15:45. Pues vamos a esperar un poquillo y en breve estamos con Rodrigo.